revelado, el increíble ataque a la madre de El Chapo en 1992 que transformó Sinaloa para SIMPR. La noche se cernía sobre La Tuna, un pequeño pueblo que, hasta ahora, parecía un refugio de paz en medio del caos del mundo exterior. Doña María, con manos callosas y un corazón lleno de amor, se asomaba por la ventana de su hogar, dejando que el aroma del maíz recién cocido invadiera sus sentidos. Su mente volaba, imaginando el futuro que había soñado para su hijo Joaquín, aquel pequeño que había crecido protegido entre risas y juegos. Sin embargo, el brillo esperanzador en sus ojos se enfrentaba a la cruda realidad de un pueblo temoroso, donde las sombras merodeaban entre estigmas y traiciones, listas para atacar cuando menos lo esperaran. Esa noche en particular, mientras su nieta reía en el patio, sintió un estremecimiento inquietante recorrer su pecho. La risa, que era música para sus oídos, de pronto se sintió vacía, como si presagiara la llegada de un torbellino. La angustia crecía en su interior, su mente no podía evitar cuestionarse sobre el destino de su hijo. Joaquín, conocido por su inteligencia y astucia, había tomado caminos torcidos que eventualmente se convertirían en cuchillos que cortaban no solo su vida, sino la de aquella madre que había dedicado su todo. La lealtad y el amor se entrelazaban, pero la duda empezó a calar hondo en su alma. ¿Era correcto apoyar a su hijo sabiendo lo que implicaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El silencio de la casa se rompió de repente con un estruendo ensordecedor. La osadía de las sombras exteriores no esperó más. Doña María, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió que el piso se movía bajo sus pies y su mundo, en un instante, cambió para siempre. La violencia que había escuchado con desdén en las historias de los demás ahora se cernía sobre su hogar. Recuerdos de su infancia le volvieron a la mente, relatos de heroínas que lucharon con dignidad. En ese instante, cada una de esas historias se volvió una carga, un peso que la obligaba a decidir: ¿debería proteger a su hijo a costa de su propia moralidad? La duda la atormentaba, chasqueando en su mente, mientras su corazón corría entre la lealtad y el miedo. El caos se desató, y en el fondo, la pregunta más inquietante crecía. ¿Podría el amor que sentía por Joaquín resistir la avalancha de cuestionamientos que surcaban su mente? La idea de perderlo, incluso en el reflejo de aquellos actos, la dejaba sin aliento. El tiempo parecía detenerse, atrapada entre la rabia de ser madre y el pavor de lo que su hijo había abrazado. Mientras tanto, el estruendo se volvía un eco lejano y su corazón latía con desespero, presenciando cómo todo lo que había construido se desmoronaba. Justo cuando el miedo la envolvía, la incertidumbre invadía su corazón y la esperanza se convertía en desesperanza. Una claridad surge en su mente. Doña María se enfrentaba a un dilema no solo de vida o muerte, sino de identidad. La mirada sufriente de su nieta la obliga a preguntarse qué legado realmente quería dejar. Ella sabía que la violencia no traería la paz que tanto anhelaba y que su lucha no sería por venganza, sino por reescribir la historia de su familia en un camino de dignidad. La guerra apenas comenzaba, y con ella, el destino de Sinaloa. Doña María despertó al día siguiente con la sensación de que el aire estaba impregnado de un nuevo propósito, una decisión que había tomado en la oscuridad de la noche. Había llegado al límite de su resistencia. Mientras la luz del sol se filtraba por las rendijas de la ventana, su mente comenzó a trabajar a toda velocidad, trazando un camino que desafiara la oscuridad que la rodeaba. Su primer instinto fue buscar a Joaquín. Necesitaba verlo, hablar con él. Pero mientras recorría el sendero que conducía a la pequeña casa de su hijo, se encontraba cuestionando cada paso. El niño que había criado no solo había crecido, lo había perdido a medida que se envolvía en un mundo de decisiones fatídicas. El amor que alguna vez sintió por su astucia se había convertido en un miedo constante. Cada paso la acercaba a una confrontación inevitable. ¿Debería confrontarlo directamente o plantearle un camino alternativo? La idea de un diálogo hacía eco en su mente. Pero, ¿sería suficiente? A medida que se acercaba a la puerta, recordó la última vez que había hablado con él. Las palabras habían volado, pero nunca lograron calar hondo. Esa era la clave: necesitaba tocar su conciencia,
apelar a sus valores, si es que existían. Cuando finalmente estuvo frente a Joaquín, lo encontró sentado en la sala, contemplando con desdén un mapa extendido en la mesa, símbolo de las ambiciones que lo habían atrapado. Para él, el mundo era un juego de estrategia, para ella, era su vida. Sentía que el aire entre ellos era denso, casi palpable, cargado de emociones no expresadas. Joaquín comenzó, consciente de que sus palabras debían tener la fuerza de la verdad. Esta vida no es la que soñamos. No puedes seguir adelante por este camino. Se dio cuenta de que su tono debía ser firme, pero tanto amor como temor equivalían a una contradicción interna que luchaba por salir a la superficie. Él la miró, una chispa de frustración y desdén en sus ojos. La incomodidad de la conversación latía en sus venas, pero ella no se detuvo. Cada palabra pronunciada era una jugada en su propio juego de estrategias. Cuando Joaquín comenzó a responder, su voz era dura y llena de resistencia. ¿Qué sabes tú de esta vida? No entiendes nada. Su rechazo se sintió como un golpe, pero doña María persistió. En su mente, tejía una estrategia diferente, una que apelara a la esencia de lo que había enseñado a su hijo sobre el bien y el mal. No se trata de lo que yo entiendo, contestó con firmeza, su voz temblando por la intensidad del momento. Se trata de lo que has perdido por esta obsesión. Estás convirtiendo tu vida en algo que ni yo ni tu abuela deseamos para ti. Esa declaración fue un punto de inflexión. En Joaquín había un destello de reflexión, una grieta en su fachada. Doña María sintió que había llegado a la parte más profunda de su ser, desnudando su identidad tras la fachada de miedo y dureza. Sin embargo, no podía permitirse ceder ante la pequeña victoria de la esperanza. La lucha seguía, y el verdadero desafío apenas comenzaba, enfrentar no solo a Joaquín, sino también a la vida que había decidido por él, y los enemigos invisibles que se cernían sobre su futuro. Al salir de la casa, sintió que una nueva perspectiva se estaba formando dentro de ella. La vida en la tuna ya no podría ser la misma. Había un camino por delante, y debía explorar todos los posibles, la batalla más grande aún estaba por librarse. Mientras su mente debatía sobre los pasos siguientes, una pregunta recurrente se apoderó de su pensamiento: ¿cuánto estaba dispuesta a perder por lo que realmente creía? Fue entonces cuando un viejo conocido apareció en el horizonte, un rostro del pasado que había intentado olvidar. ¿Sería este el vínculo que necesitaba para alterar el destino de su familia en un sentido definitivo? La tarde se desvanecía en un tono dorado, y doña María sintió que su aliento se aceleraba al reconocer la figura que se acercaba. Era Eduardo, un antiguo amigo de la familia. Su presencia evocó recuerdos de tiempos más simples, cuando la vida parecía estar llena de promesas en lugar de decepciones. Sin embargo, la mirada de Eduardo también traía consigo la advertencia de un pasado que la había perseguido, un pasado que había decidido dejar atrás. María, saludó, su voz cargada de nostalgia. No te he visto en años. ¿Cómo has estado? Las palabras que salieron de su boca parecieron arrastrar consigo años de historia, y en un instante, todo lo que había pretendido olvidar resurgió. Esta era una oportunidad, un reencuentro que pudiera abrir nuevos caminos. Pero lo primero era lo primero, debía centrarse en su objetivo. Eduardo, respondió. Te necesito. Joaquín. Él asintió lentamente, adivinando desde el comienzo la gravedad de la situación. A lo largo de los años, Eduardo había sido un testigo cercano del camino que Joaquín había tomado. Su opinión debía ser esencial, pero estaba claro que persuadir a Joaquín sería más complicado que simplemente atraerlo a la conversación. Mientras charla con Eduardo, doña María comenzó a sentir la vibrante energía de formar alianzas, de unir fuerzas en la lucha contra la oscuridad que amenazaba a su hijo. La vida que había soñado para Joaquín parecía cada vez más un puente frágil y roto, pero quizás, solo quizás, ese puente podía ser reparado. ¿Cómo crees que puedo ayudar?, preguntó Eduardo, su tono serio pero esperanzador. He oído murmuraciones en la ciudad. Joaquín se ha metido en cosas peligrosas, y eso no es algo que tome a la ligera. Las palabras de Eduardo resonaban en su mente, como un tambor que marcaba el ritmo de su lucha interna. Debía decidir si se iba a quedar en lo superficial o si se iba a arrojar a las profundidades de la verdad. Necesito que estés conmigo. Quiero que le hables, que le hagas ver las consecuencias de sus acciones. Tal vez, al escuchar a un viejo amigo, él reacciones. La idea de buscar ayuda no le era del todo confortable.
Desde que su vida había girado en torno a enfrentarse sola con sus desafíos, depender de alguien más había pasado a ser un lastre. Pero ahora sabía que la colaboración era un medio poderoso en la lucha. La inacción solo reforzaría el estado de Joaquín. Mientras la conversación fluía, doña María comenzó a vislumbrar un plan, algo que había estado latentando. Se daría otro intento, esta vez con Eduardo a su lado. Era una estrategia, una jugada que, con suerte, pudiera desencadenar el cambio que necesitaba Joaquín. Más tarde, cuando la luz del sol comenzó a desaparecer en la lejanía, doña María se despidió de Eduardo con un apretón de manos que prometía más que palabras. Al regresar a casa, el peso en su corazón había disminuido un poco. La idea de no estar sola en su lucha le otorgaba una nueva subvención de fuerza. La noche se presentó silenciosa, y en la penumbra de su hogar, doña María se sentó a meditar sobre sus pasos venideros. Con cada decisión que tomaba, el miedo y la determinación se entrelazaban, construyendo así la siguiente jugada en el ajedrez de su vida. Sin embargo, al apreciar los latidos de su corazón en un momento de calma, una pregunta más urgente surgió: ¿podría Eduardo ser realmente el catalizador que Joaquín necesitaba para cambiar su rumbo? La incertidumbre nublaba sus pensamientos mientras un susurro interno le advertía de la fragilidad de la esperanza. Pronto, tendría que enfrentar no solo a Joaquín, sino también a su propia obstinación. La noche anterior era solo un vestigio comparada con lo que estaba a punto de conjugar en los días siguientes. ¿Sería capaz de mantener el rumbo claro, o el oscuro camino de su hijo lastraría todas sus decisiones? A medida que sombrías sombras se cernían sobre el pueblo, María sabía que la revelación de su propio valor y fortaleza estaba en la línea. Lo que estaba en juego iba más allá de Joaquín, se trataba de su propia transformación. Sin embargo, el advenimiento de un nuevo peligro podría alterar el juego por completo. ¿Sería la traición de alguien cercano la chispa que encendería la próxima tormenta? El día siguiente amaneció con un cielo nublado, como si el tiempo pudiera sentir la tensión acumulada en el corazón de doña María. Despertó con la sensación de que algo había cambiado en su interior. Esa conversación con Eduardo había plantado una semilla de determinación que comenzó a florecer, impeliéndola a tomar medidas audaces. Mientras desayunaba, repasó mentalmente las palabras que Eduardo había pronunciaría. Las palabras tienen poder, pero solo si se dicen en el momento adecuado. Este mantra la llevó a un nuevo nivel de introspección. Hasta el momento, su enfoque había sido casi reactivo, permitiendo que los acontecimientos la sobrepasaran. Ahora, la urgencia se transformó en fuerza motriz. Si quería que Joaquín se diera cuenta de las consecuencias de sus decisiones, debía prepararse para hablarle no como madre, sino como una mujer que había encontrado su voz. Pesó la posibilidad de confrontar a Joaquín directamente. El dolor de su hijo la había hecho dudar, pero ahora comprendía que su amor no podía ser un motivo para paralizarse. Reflexionó sobre sus intervenciones pasadas, intentos de rescate que se volvían en su contra, haciéndola sentir como si estuviese atrapada en una constante batalla psicológica. Sin embargo, esta vez contaría con el respaldo de Eduardo, y eso le daba un leve respiro en medio de la ansiedad. En los días siguientes, doña María se sumió en un proceso de autoexploración y carga emocional. Decidió hacer una audiencia con los recuerdos de su juventud, cuando había sido alguien diferente, alguien que no dudaba. Fue a su viejo diario, donde había anotado sueños y anhelos, y se dejó llevar por aquellas páginas amarillentas. Descubrió textos que la ayudaron a recordar sus pasiones olvidadas, la música, la pintura, la lectura, y sobre todo, su deseo de ver a Joaquín prosperar. Ese ejercicio la llevó a una revelación arriesgada: debía usar su propia transformación como un ejemplo. La figura de madre no solo representaba al soportar dolor, era también el símbolo de empoderamiento que Joaquín necesitaba. Así, se propuso rediseñarse a sí misma, crear una versión de María que no solo esperaba, sino que actuaba. Había que evidenciar en su hijo que el cambio era posible. A medida que el fin de semana se acercaba, preparó el encuentro. En su mente, imaginó el camino hacia la casa de Joaquín, la tensión en el aire y cómo sus palabras podrían fluir como manantial de vida en un desierto de desesperación. Sin embargo, su corazón latía más rápido que de costumbre. ¿Qué pasaría si Joaquín no quería escuchar? La idea la perseguía como un lobo a su presa. Mientras se servía otra taza de café, comenzó a visualizar el diálogo que pretendía mantener, ensayando sus frases y conectando con las emociones que deseaba transmitir. La voz de Eduardo resonaba en su mente. Una conversación se teje en la sinceridad. ¿Y si hiciera una pregunta incisiva? ¿Cómo podrías dejar que la oscuridad te consumiera, Joaquín? La noche antes del encuentro, una mezcla de ansiedad y esperanza la invadía.
Debía enfrentarse a la verdad de su propio miedo, a la posibilidad de que, tal vez, el cambio no llegara. Sin embargo, allí radicaba su desafío, la capacidad de ser firme aun si las ansias de su corazón le decían que todo fuese en vano, el sentimiento de que el futuro era incierto, pero lleno de potencial, caldeaba el aire. Su decisión era clara, no podría marcar el camino para Joaquín, pero si podía ofrecerle una luz que guiara su paso. La mañana del encuentro se sintió electrificada por una mezcla intensa de adrenalina y determinación. Sin embargo, mientras se dirigía a su encuentro con Joaquín, un mensaje anónimo pulsó de su teléfono: tu hijo está en problemas más grandes de lo que piensas. Haz lo que se debe antes de que sea demasiado tarde. La advertencia cortó su aliento, dejando una inquietud palpable en su pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Cuánto tiempo le quedaba para actuar? La revelación se instalaba en su mente, y una nueva duda afloraba: ¿sería capaz de no solo salvar a su hijo, sino también proteger su propia vida en el proceso? El latido de la inminente confrontación cobraba fuerza, y María se dio cuenta de que la batalla no solo era por Joaquín. También estaba luchando por su propia supervivencia. La mente de doña María revoloteaba caótica entre las palabras del mensaje y la imagen de su hijo. A cada paso hacia la casa de Joaquín, una sombra de preocupación crecía en su interior, oscureciendo la luz de su nueva determinación. El viaje se tornaba un campo de batalla en sí mismo, cada latido resonaba como un tambor de guerra. Cuando llegó a la entrada, la familiaridad del lugar le llenó de nostalgia y también de dudas. La última vez que atravesó aquella puerta, la confianza había reemplazado el miedo. Ahora, su corazón palpitaba y sus manos temblaban. Era imposible no preguntarse si realmente podría mantenerse firme en su nuevo papel, uno en el que no solo era madre, sino una mujer con propósito. Al cruzar el umbral, se vio envuelta en los recuerdos que aquella casa guardaba. Las risas de Joaquín cuando niño, las noches de charlas largas, y ese amor incondicional que había dado forma a sus emociones. Sin embargo, ese amor, en su forma más pura, también había sido la fuente de su impotencia. Se sentó en el sofá, tomando un instante para centrarse. Necesitaba recordar quién era, lo que anhelaba para ambos. De repente, la puerta se abrió. Joaquín apareció en el umbral, con su aire despreocupado que evidenciaba una desconexión inquietante. A primera vista, parecía estar completamente ajeno a la tormenta que se desataba en ella. Sin embargo, la gravedad de su mirada dejó claro que había mucho más oculto bajo la superficie. «Hola, mamá», dijo, tratando de sonar casual. Pero María pudo ver la tensión en sus hombros, un indicio de que sus problemas estaban más presentes de lo que aparentaba. «Hola, Joaquín. Necesito hablar contigo», comenzó, sintiendo que su voz temblaba. Sin embargo, de inmediato, se recordó a sí misma el trabajo que había hecho. Recordó las noches dedicadas a ensayar cada palabra. «Te quiero hablar de tu futuro, y de la dirección que está tomando tu vida». Una fracción de segundo se detuvo, la mirada de Joaquín cambió abruptamente, como si esperara que ella no dijera nada. Pero esta vez, la determinación de María fue más fuerte que el miedo. «He recibido un mensaje que me tiene preocupada. Estoy aquí porque me importa, y quiero que comprendas que la oscuridad que te rodea puede ser vencida». Él entrecerró los ojos. «¿De qué hablas?». Se armó de valor y continuó: «No soy perfecta, Joaquín. Pero quiero que sepas que he decidido enfrentar mis propios miedos. Estoy aquí para apoyarte, pero también para que te des cuenta de que la elección es tuya». Las palabras fluyeron ahora con mayor claridad. Habló de su propia transformación, de las decisiones que tomó para retomar el control de su vida. «No quiero que repitas mis errores. Lo que enfrentamos puede ser abrumador, pero la clave está en encontrar nuestra voz y utilizarla para cambiar nuestras circunstancias». A medida que hablaba, observó la lucha interna reflejada en el rostro de su hijo. Aunque Joaquín permanecía callado, podía sentir la conexión entre ambos. Era un hilo delgado, pero palpable. La conversación había abierto un espacio seguro para que él también pudiera liberar sus pensamientos, sus propios secretos y temores. «¿Y si no sé cómo salir?», preguntó finalmente, el desafío de su mirada implícito. La pregunta lo dejó en un silencio donde la angustia se erguía como una torre. Aquel instante se convirtió en el catalizador que tanto necesitaba. Ninguno de nosotros sabe cómo. Pero lo importante es elegir dar el primer paso. Cualquier paso, aunque sea pequeño.
María sentía como su corazón se aceleraba. Sabía que era el momento clave, pero su mente susurraba preocupaciones. Sería suficiente para cambiar el rumbo de Joaquín. El reloj marcaba el paso del tiempo, y la tensión creció en el espacio compartido, denso como el aire antes de una tormenta. La incertidumbre seguía presente, pero también la posibilidad de esperanza. Entonces, el sonido de un mensaje en el teléfono rompió el momento. María soltó un respiro contenido. Era un mensaje de Eduardo: confía en ti misma. María. A veces, el mayor cambio comienza con una simple conversación. ¿Estaría Joaquín listo para escuchar lo que realmente estaba en juego? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y un nuevo silencio se instaló entre ellos. Doña María se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras Joaquín procesaba sus palabras, ella sabía que debía estar preparada para lo que venía, para las decisiones difíciles que tendrían que enfrentar juntos. El futuro se tornaba tan incierto como antes, pero ahora, un rayo de esperanza comenzó a abrirse camino entre las nubes. ¿Podría el siguiente paso ser el catalizador para transformar sus vidas? María miraba a Joaquín, ese joven que alguna vez había sido un niño lleno de sueños. Las palabras que había pronunciado aún flotaban en el aire, cargadas de una gravedad que amenazaba con aplastarla. Era un momento crucial, la antesala de algo que podía cambiar sus vidas. Sin embargo, la incertidumbre sobre lo que pudiera surgir de esa conversación continuaba siendo paralizante. De repente, Joaquín rompió el silencio. No sé si puedo hacerlo, mamá. Todo parece tan difícil, dijo, su voz temblorosa revelando un atisbo de vulnerabilidad. María sintió un nudo en el estómago. No solo se encontraba ante su hijo en necesidad, también estaba ante sus propios miedos, ese eco del pasado como un recordatorio de sus propias debilidades. Joaquín, siempre he tenido miedo, confesó María, sintiendo que liberaba un lastre emocional. Cuando tomé la decisión de cambiar mi vida, no sabía si tenía la fuerza suficiente. Pero entendí que lo más importante era intentarlo. Esos pequeños pasos cuentan más de lo que crees. Él la miró fijamente, como si intentara desentrañar sus palabras. María se sintió impulsada en su búsqueda por la verdad de su hijo, así que decidió ser valiente. Cada vez que sientes que no puedes seguir, solo recuerda cuánto vales. Tienes algo especial dentro de ti, creértelo es el primer paso para avanzar. La expresión de Joaquín oscilaba entre la duda y la posibilidad. María se preguntó qué tipo de miedo lo había atrapado, y sin querer, su propia mente derivó hacia sus batallas internas. Había sido difícil luchar contra la percepción negativa que siempre había tenido de sí misma. Aquel era un viaje que ambos debían iniciar, y no estaba dispuesta a dejar que los fantasmas del pasado dictaran su futuro. ¿Cómo puedo empezar, mamá? La pregunta era casi un susurro, pero había una chispa de decisión en su mirada que le llenó de esperanza. Podemos hacerlo juntos, respondió, sintiendo una oleada de energía que la empujaba hacia adelante. Busquemos actividades que te apasionen. Tal vez un curso, o una reunión grupal donde puedas conocer a personas que estén pasando por lo mismo. Puede ser un comienzo. Todo comportamiento comienza con una intención. La idea la animó. ¿Cuándo había sido la última vez que había soñado en grande para su hijo? Joaquín necesitaba un empujón, una brújula que lo orientara en medio de la tormenta. La conexión que habían establecido en ese momento la llenó de vigor. Comenzó a idear un plan concreto. Más tarde, una ola de inspiración recorrió su mente. Joaquín, te invitaré a un taller sobre desarrollo personal que conozco. Allí encontrarás herramientas para descubrir tus propios intereses y objetivos. Sería un buen lugar para empezar. ¿Realmente crees que sería útil? Su voz estaba teñida de escepticismo, pero su mirada mostraba una nueva curiosidad. Sí. Porque a veces necesitamos salir de nuestra zona de confort para entender quiénes somos y qué queremos. Los obstáculos son grandes, pero tu fortaleza también lo es. Este puede ser el primer paso hacia tu nuevo futuro. María decidió que esta era su oportunidad para brillar como madre, y no dejaría que esa ocasión se desvaneciera. Con cada nueva idea, sentía el poder del cambio fluyendo entre ellos. La conversación se convirtió en un viaje compartido hacia la autoafirmación. La risa de Joaquín, que solía resonar en la casa, empezó a asomarse mientras se imaginaba participando en algo diferente. Pero en el fondo, María sabía que la travesía no sería sencilla.
Esa transformación requeriría de un esfuerzo continuo y del enfrentamiento de decisiones difíciles. Fue entonces que sonó su teléfono nuevamente. Un nuevo mensaje de Eduardo. Recuerda, María, el cambio empieza por uno mismo, pero también requiere valentía para enfrentar lo que se presenta. En ese instante, comprendió que debía estar lista para empoderar a su hijo, incluso si eso significaba confrontar aspectos que le incomodaban. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a Joaquín. El camino que habían decidido emprender presentaba interrogantes y posibilidades. ¿Serían capaces de concretar sus intenciones? María sentía que la vida les devolvía la oportunidad de comenzar de nuevo, pero también sabía que cada paso vendría acompañado de retos y así, mientras Joaquín absorbía las palabras de su madre, María se preparaba para el próximo desafío, no solo guiar a su hijo, sino también encontrar su propia voz en el proceso. ¿Podrían descubrir juntos la fuerza que residía dentro de ellos? En su interior, María sintió que el verdadero reto estaba a punto de comenzar, un desafío que podría redefinir quiénes eran realmente. María se despertó aquella mañana con un leve sentimiento de inquietud. Su mente vagaba entre pensamientos de Joaquín y las expectativas que ambos tenían del taller sobre desarrollo personal al que se habían comprometido a asistir. La noche anterior habían hecho una lista de objetivos, pequeños sueños que ambos habían sido incapaces de perseguir durante años. Pero, al despertar, la realidad le golpeó como un balde de agua fría. La carga de ser la madre y guía de su hijo era abrumadora. Mientras preparaba el desayuno, su mente se debatía entre el optimismo y la ansiedad. Recordaba conversaciones pasadas con Eduardo, en las que hablaban sobre cómo a veces los cambios más significativos empezaban desde el interior. El cambio verdadero no es solo un acto aislado. Es un proceso continuo, le había dicho él. Esa idea se repetía en su mente, como un mantra que necesitaba aprender no solo para sí misma, sino para Joaquín. Con cada bocado de pan, María se dio cuenta de que había descuidado su propio crecimiento personal en el afán de cuidar de su hijo. No solo había asumido un papel protector, sino también uno que había limitado su albedrío. Era si se hubiera convertido en espejista de sus propias inseguridades. La mañana, por tanto, no solo marcaría un nuevo comienzo para Joaquín, sino que sería el primer paso de su propia transformación. Se propuso despojarse de sus dudas. Decidió que José, un amigo que había hecho en clase de cocina, había mencionado algo sobre un taller de oratoria. Ser capaz de expresarse era fundamental, no solo para Joaquín, sino para ella misma. María concluyó que no podía facilitar un cambio genuino en su hijo sin primero confrontar sus propios obstáculos. Lentamente, se preparó para el taller, recordando las palabras de Joaquín la noche pasada. La chispa en su mirada, aunque aún indecisa, le había dado un destello de esperanza. Mientras se vestía, María volvió a mirar la lista que habían hecho y se sintió algo empoderada. Hacer frente a ese sentido de vulnerabilidad y convertirlo en fuerza era una tarea que ambas partes debían aprender a realizar. El camino hacia el taller parecía más corto. La anticipación la envolvía, como si la vida le regalara una oportunidad para seguir siendo su mejor versión. La sensación de las calles vibrando bajo sus pies resonaba con su creciente determinación. Con cada paso que daba, un sentido inquietante de autodescubrimiento la invadió. ¿Qué era lo que realmente quería lograr en este nuevo capítulo? Mientras el taller se aproximaba, María decidió que su verdadero objetivo no era solo ayudar a Joaquín, sino también abrirse a sí misma, liberarse de las cadenas de la autoduda. Una vez allí, se encontró rodeada de desconocidos, cada uno con su propia historia, sus propios sueños e inquietudes. No era fácil. Una voz interior le dijo que estaba fuera de su elemento, pero otra le recordaba que precisamente estaba allí para desafiar esa noción. Mientras escuchaba a los facilitadores hablar sobre el poder de la comunicación y la expresión personal, la chispa de su ambición interna fue avivándose. Reconoció que lo que realmente quería era dejar de ser la sombra de sus propias limitaciones y aprender a utilizar su voz. De repente, una pregunta atravesó su mente: ¿cómo esperas empoderar a Joaquín si no te empoderas a ti misma primero? Al finalizar la sesión, se sintió como si una carga se hubiera aligerado. La conexión con los demás, las historias compartidas y las experiencias, todo lo que había escuchado resonó profundamente. Al salir del edificio, un nuevo sentido de claridad tomó forma. Debía enfocar su energía en la autoafirmación, no solo para inspirar a Joaquín, sino para convertirse en su propia fuente de fortaleza. Mientras conducía a casa, María se preguntó sobre el desafío que se avecinaba. Gran parte de su vida había sido una búsqueda por el reconocimiento externo, pero el viaje interno apenas comenzaba. ¿Sería capaz de desafiarse a sí misma frente a su hijo, de revelar
¿Sus batallas sin miedo al juicio? Cuando llegó a casa, se dio cuenta de que Joaquín podría haber hecho sus propios descubrimientos en el taller. Pero en su corazón, sabía que este era solo el principio. En la penumbra de su propia transformación, se repetían las palabras que Eduardo le había enviado. Recuerda, el cambio empieza por uno mismo. La pregunta permanecía, ¿estarían listos ambos para enfrentar la verdad de su propia fortaleza? Y en ese instante, mientras atravesaba la puerta, el sonido de su teléfono la interrumpió de nuevo. Una notificación inesperada, y con un miedo latente, María se preguntó qué nuevos retos y revelaciones estaban a punto de surgir en su vida una vez más. A medida que María se acomodaba en el sofá, el brillo de su teléfono llamó su atención. Era un mensaje de Joaquín. La ansiedad y la curiosidad cruzaron su mente, obligándola a dudar por un instante. ¿Qué podría querer compartirle su hijo tan pronto? Decidió que no podía postergar más lo que le deparaba este día. Abrió la notificación, al leerlo, una mezcla de inquietud y esperanza fluyó a través de ella. Hoy descubrí algo importante. Creo que voy a intentar hablar en clase. Quiero ser parte del grupo. Ayer, hablé con alguien que me dio fuerzas. Las palabras de Joaquín resonaron en su interior, un eco de la determinación que ella también había comenzado a cultivar. En su mente, la idea se gestaba como un nuevo propósito que cruzaba los caminos de ambos, una ruta hacia la autoafirmación y el crecimiento mutuo. María se sintió inspirada. Su hijo daba un paso hacia la expresión de sí mismo, y ella debía mantener ese ímpetu vivo en su propia vida. La tarde pasó con una vorágine de pensamientos que no cesaban. La imagen de su hijo alzando la voz en la escuela era un claro reflejo de lo que ella deseaba para sí misma. Quizás este nuevo taller de oratoria no sea solo sobre hablar en público. Quizás se trate de encontrar nuestras voces, reflexionó. Ya no podía continuar como una observadora pasiva de su propia vida. Decidió que cada pequeño paso de Joaquín sería un recordatorio de que ella también debía avanzar. Sin embargo, no todo era fácil. La voz del miedo comenzó a murmurar en su interior. Recordaba las complicaciones del pasado, las ocasiones en que había retrocedido por el temor al juicio ajeno. Cada intento que fracasaba era un peso que había colocado en su espalda. ¿Pero qué pasaría si ella comenzaba a ver esos fracasos como lecciones? ¿Y si en lugar de huir, decidía enfrentar esos retos, utilizando la vulnerabilidad como fortaleza? La noche avanzaba y María se encontró revisando los apuntes de su primer taller. Sintió que el papel estaba empapado no solo de información, sino de posibilidades, de decisiones por tomar. Con cada palabra que leía, se despojaba un poco más de las limitaciones que ella misma se había impuesto, y una nueva resolución empezaba a florecer. Sin embargo, la voz del pasado no se hacía callar fácilmente. ¿Qué pasará si no eres lo suficientemente buena? Si no logras inspirar a Joaquín, esas preguntas retumbaban en su mente, pero en lugar de sucumbir ante ellas, decidió escribir una carta a su yo futuro. Sería un recordatorio de su valentía, sus metas y el compromiso que había adquirido no solo con su hijo, sino consigo misma. Mientras las palabras brotaban, el sentido de autocompasión y de afirmación se hizo fuerte dentro de ella. Tú tienes el poder de crear la vida que deseas. No te limites por el miedo al que dirán, escribió, y con esto concluyó la carta. Se prometió que, sin importar lo que le esperara, no permitiría que la incertidumbre la frenara. Al día siguiente, en el camino a la escuela, respiró hondo. Su corazón latía rápido, y aunque un halo de temor se asomaba, había algo más fuerte que lo empujaba hacia adelante. Hoy será un nuevo día. Tanto para Joaquín como para mí, se dijo, pero, al llegar a la escuela, encontró a un conocido fuera de sí. La tensión en el aire creció cuando escuchó su nombre susurrado entre risas ajenas. Era Joaquín, que a su vez estaba rodeado de un grupo que le hacía preguntas. María sintió un remolino de emociones. Que su hijo tuviera que enfrentar su propia batalla social mientras ella luchaba contra las suyas era abrumador y allí, entre los murmullos y miradas, se dio cuenta de que el verdadero reto no era solo vencer las dudas, sino también estar lista para respaldar a Joaquín en sus momentos de inseguridad. Mientras se preparaba para enfrentarse a esta nueva dinámica, una pregunta empezó a formarse en su interior: ¿cómo apoyar a Joaquín en su camino si yo aún no he encontrado el mío? La profunda convicción de que ambos necesitaban crecer juntos se instaló en su mente, justo cuando un nuevo mensaje sonó en su teléfono, dejando una sensación de anticipación y un dilema que no había anticipado. Mamá, hay algo que tengo que contarte. La mañana era más densa que nunca.
María sentía la niebla mental que acompañaba la ansiedad, una mezcla de temores y preguntas que se multiplicaban en su mente. Sin embargo, un atisbo de determinación la empujaba a seguir adelante. Al sacar su teléfono, su corazón se aceleró al notar que el mensaje de Joaquín no había hecho más que aumentar su inquietud. ¿Qué podría querer contarme?, pensaba, mientras una parte de ella anhelaba que su hijo revelara algo significativo, un tema de importancia personal que pudiera abrir una conversación profunda. Se acercó a la puerta del aula, sus pasos resonando en el pasillo como un eco de sus pensamientos. Había una conexión entre su desafío y el de Joaquín, un hilo que debía seguir. El acto de compartir su propia historia seguiría esa atmósfera de confianza que deseaba establecer. En su mente, la oratoria no solo representaba la capacidad de hablar, sino también el arte de escuchar y dejarse escuchar. La mirada de Joaquín quedó atrapada en un grupo de compañeros. Su expresión era un retrato de indecisión, y eso la hizo reflexionar. ¿Vale la pena hablar en clase si no hay apoyo?, se preguntó en silencio. Ello la llevó a hacer una promesa interna: al terminar su propio taller de oratoria, buscaría el momento perfecto para ayudar a su hijo, para invitarlo a compartir sus pensamientos, sus sueños. Mientras tanto, comenzó a pensar en el reto que enfrentaba en su propio taller. Recibir críticas, lidiar con el miedo a no ser suficiente, al ser observada. Eran monstruos que había alimentado durante años. Pero, ¿y si ella misma pudiera ofrecer un ejemplo de valentía para Joaquín? Su mente se llenó de ideas sobre la autenticidad y la vulnerabilidad. Cada discurso podía ser una oportunidad para despojarse de la imagen de la madre perfecta y mostrarse tal como era, imperfecta pero decidida a crecer. El primer día del taller llegó rápidamente, y con él, una oleada de nervios. Al ingresar a la sala, se encontró con otros rostros que llevaban en sus miradas la misma inquietud. Todos eran cómplices en ese camino hacia el autodescubrimiento. Mientras escuchaba las historias de los demás, empezó a notar que cada uno de ellos era un reflejo de sus propias luchas. La mayoría hablaba del miedo al juicio. Al principio llevó su voz en silencio, pero mientras el tiempo avanzaba, comenzó a sentir que su presencia allí era más que simple asistencia, era un acto de reivindicación. Al final de aquella primera sesión, a pesar de no haber hablado, algo había brotado en su interior. Se sentía más ligera, llena de la energía del proceso. La angustia dejó un espacio a la esperanza silenciosa de que podía construir una versión más fuerte de sí misma. Sin embargo, cada avance se equilibraba con momentos de duda. Cuando María regresó a casa esa noche, las voces negativas regresaron a ella con más fuerza, cuestionando si tenía lo que se necesitaba para inspirar a su hijo en un mundo tan hostil. Era un dilema interno: debía cultivar confianza si quería que Joaquín también la encontrara. Recapituló sus intenciones, y la carta a su yo futuro resurgió. En el fondo, deseaba que su hijo viera la valía en las imperfecciones, que comprendiera que la lucha era parte de su realidad. Antes de dormir, compuso un texto corto para Joaquín: mañana, hablemos. Necesitamos escucharnos y compartir nuestros miedos. No estás solo. Esa madrugada, una especie de calma la envolvió. Era el inicio de un camino disruptivo, lleno de tramos aún desconocidos, pero en el fondo, latía la convicción de que el apoyo mutuo sería la clave para enfrentar al mundo. La mañana siguiente, un nuevo mensaje interrumpió su momento de introspección: mamá, ¿qué opinas de lo que pasó en clase ayer? Quiero hablar contigo sobre algo importante. Con esa frase latente en su mente, una vez más el peso de la incertidumbre se instalaba en su pecho, pero también la adrenalina de la posibilidad. No solo iba a tener que revelar su propia lucha, sino que Joaquín parecía dispuesto a abrirse. ¿Qué descubrimientos ocultos estarían a punto de salir a la luz? La expectativa la llevó a prepararse con la misma fuerza con la que se enfrenta a un escenario, lista para hablar, pero también para escuchar. El día comenzó con un aire renovado para doña María. El sol brillaba intensamente, iluminando su hogar con una calidez que sentía también en su interior. La conversación con Joaquín de la noche anterior había sido un catalizador de introspección, y ahora, estaba decidida a enfrentar otra etapa en su camino. Había pasado de ser una madre sumida en la desesperación a convertirse en una mujer empoderada y dispuesta a luchar no solo por su hijo, sino también por sí misma. Se dio cuenta de que el cambio había empezado en su corazón. Las dudas que la acompañaban a menudo habían sido reemplazadas por la determinación. Ya no era la madre que se dejaba vencer por la carga emocional. Esta vez estaba lista para demostrarle a Joaquín que la lucha valía la pena, que la vida siempre ofrecía una alternativa,
y que la esperanza era una fuerza poderosa. El camino hacia la escuela era claro en su mente. María había decidido no solo ayudar a su hijo a encontrar su voz, sino también utilizar su propia vulnerabilidad como un ejemplo tangible de cambio. Mientras caminaba, recogía su valor como una armadura. Su objetivo era simple: invitar a Joaquín a abrirse sobre sus temores, sobre el futuro que deseaba y cómo juntos podrían superar cualquier obstáculo. Su corazón latía con firmeza. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control de su destino. Al llegar a la escuela, todo parecía más distinto. Se sentía presente y dispuesta. La imagen de Joaquín la esperaba en el umbral. Su hijo, ahora con una luz diferente en la mirada, reflejaba el mismo deseo de transformación que ella había descubierto. Era el momento que aguardaba. Había algo en el aire, una tensión de anticipación y posibilidad que palpaba entre ambos. «Hola, mamá», saludó Joaquín, con un ligero nerviosismo en su tono, pero su mirada revelaba un brillo que denotaba que estaba listo para hablar. Sin rodeos, María le respondió: «Joaquín, he estado pensando mucho en nosotros, en lo que podemos construir juntos». Aquel inicio fue un impulso para él. Se sentó junto a ella, y mientras sus palabras comenzaron a fluir, María se sintió ligera. «He estado practicando en la clase de oratoria. Estoy asustado, y necesito compartir lo que realmente siento», confesó Joaquín. Era una revelación inesperada. Había olvidado lo poderoso que era compartir y ser escuchado. «Eso es increíble», dijo María, sonriendo. «La voz que tienes es importante. Cuéntame todo. Estoy aquí para escucharte». La esfera de conexión entre ambos se llenó de palabras sinceras mientras juntos exploraban su vulnerabilidad. Joaquín se abrió sobre sus miedos, sus dudas respecto a su identidad y cómo lidiaba con la presión social. Y a medida que hablaba, la luz de la esperanza brillaba en sus ojos. «Quiero ser más que solo un nombre en el aula, mamá. La vida está llena de presión, y a veces siento que podría caer en el mismo camino que otros». Las palabras resonaban en el corazón de doña María, y la conexión que formaron se sentía casi palpable, como un puente entre sus experiencias. «Entiendo cada parte de lo que sientes». «Lo he experimentado también», confesó María, sintiendo una oleada de orgullo y ternura. «Pero juntos, podemos encontrar una ruta diferente. Nuestros pasos son pequeños, pero la intención es lo que realmente cuenta». La conversación se convirtió en un viaje compartido, una validación de lo que ambos necesitaban: apoyo incondicional y la oportunidad de crecer, despojándose de los temores que los habían acechado. Con cada palabra, la ansiedad de ambos empezó a disiparse, y con ello, germinaba una nueva inteligencia emocional. Se desató un deseo renovado en Joaquín por explorar sus pasiones, por reformular su camino lejos de la oscuridad. La chispa de esperanza que doña María había cultivado en su propio viaje estaba ahora viva en su hijo. Al salir de la escuela, se dieron cuenta de que la vida podría tener un nuevo comienzo. Ambos se convirtieron en catalizadores del cambio. Joaquín decidió inscribirse en el taller de oratoria, y María se comprometió a asistir junto a él, convirtiendo cada sesión en una oportunidad no solo para él, sino también para continuar forjando su propia transformación. Con el paso del tiempo, y mientras enfrentaban juntos los desafíos, la confianza floreció. Los miedos que una vez fueron cadenas se transformaron en impulso a seguir adelante. María se dio cuenta de que su viaje había sido un espejo del viaje de Joaquín. Habían aprendido juntos que el crecimiento personal no solo es una batalla individual, sino que también puede ser una travesía compartida entre dos almas decididas. Cada paso que daban estaba cargado de significado, con la fuerza del amor, el deseo de superación y la valentía de enfrentar cada día. La transformación no solo definió su relación, sino que les ofreció herramientas para desafiar las adversidades. Mirándose el uno al otro, sabían que juntos habían conquistado la oportunidad de cambiar no solo sus destinos, sino el legado que dejarían atrás. Así, doña María y Joaquín emergieron del miedo y la desconfianza, construyendo un futuro que jamás imaginaron. Con corazones resilientes, aprendieron que la luz siempre puede prevalecer sobre la sombra, y que el poder de la transformación individual es el regalo más grande que se pueden ofrecer. La historia de María y Joaquín se convirtió en un testimonio vital de superación, porque en cada lucha se encontró el inicio de un nuevo camino, un camino en el que el amor y la confianza iluminan el sendero hacia el futuro. No esperen ni un segundo más para hacer parte de esta travesía. Súmense a nuestra comunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse historias emotivas exclusivas.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan historias transformadoras como esta. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante desenlace, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo cambiar el rumbo de sus vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Únanse a nosotros en esta increíble aventura,